¿Qué huís? ¿Qué dicen los gonorrayos? Entonces, vea pues, estaba pillando un videito turbio porque es turbio. Este video se trata de un experimento que muestra hasta dónde puede llegar la mente humana, hasta dónde puede llegar algo que no tiene límites. Entonces vamos a ver el videito. Una mesa con 72 utensilios, la performer permaneció de pie e inmóvil durante 6 horas. Pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el objeto. Declaro esta en un principio. Con esta exposición y este texto, O sea, la chica es el experimento. Ella procede a estar en un sitio con una postura y 72 objetos. De esos 72 utensilios tengo entendido que habían unos que eran como divertimento, vino, comida, para hacerle cosquilla, y habían otros que eran cortopunzantes. Incluso creo que había un arma con la una performer bala. permaneció de pie e inmóvil durante 6 horas. Pueden usarse sobre mí como se quiera. Yo soy el objeto. Declaro esto Entonces lo que ella quería probar, el límite de la mente humana en realidad, hasta qué punto pueden llegar las personas cuando se les da la libertad. en un principio. Con esta exposición y este texto, la artista y performer Marina Abramovic realizó el que sería uno de los experimentos que mejor mostró la maldad humana, y fue un claro ejemplo de que el libre albedrío puede ser muy peligroso. Ya lo dijo Schopenhauer, un ser humano puede hacer lo que quiera, pero no desear lo que quiere. O también lo declaró el propio Einstein. Me reconforta saber que la voluntad humana no es libre, porque el ser humano, como animal que es, necesita normas sociales y morales para poder vivir en la sociedad. Si no, pasaría lo que pasó aquella noche de 1974 en el estudio Morra en Nápoles. Marina Abramovic, de 28 años por ese entonces, se sometió a sí misma y al público a una prueba insólita que actuó como revelador de la psicología. Ella solo procedía a quedarse de pie, solo estaba de pie, ahí estaban todos los objetos. Humana. El principio era muy simple. En el estudio la artista estaría de pie, inmóvil, junto a una mesa con 78 objetos, con los cuales, según rezaba un cartel, pueden hacerme lo que quieran. El afiche decía además, soy un objeto. Me hago responsable de todo lo que me pueda suceder en este espacio de tiempo. 6 horas, de 20 a 2 de la madrugada. 6 horas, 6 horas. Esas eran las consignas bajo las cuales María Abramovic sentía las pulsiones del público por ese espacio de tiempo, como una muñeca con la que podían jugar a su antojo. La finalidad era justamente observar cómo reaccionarían esas personas frente a la posibilidad de disponer de un ser humano como un juguete, sin límites ni responsabilidad. Y el resultado fue aterrador. Las herramientas disponibles sobre la mesa estaban divididas en dos categorías, unos en objetos de placer y otros en objetos de destrucción. Los primeros eran totalmente inofensivos, flores. Yo creo que con el transcurrir del tiempo es demasiado evidente de que la mayoría de personas son capaces de infligir daño a otras si se les da la orden. Y debía hacerlo para protegerse a sí misma. Así lo siente, por ejemplo, el ejército. Tienen una perspectiva de algo, pero acá no hay perspectiva de nada. Acá solamente existe una despersonalización de su ser, de un alejamiento de lo moral. Y están llevando realmente sus emociones al límite. O sea, ni siquiera existen emociones. Existe antes un distanciamiento emocional, y esto es lo que puede llevar a comportamientos tan crueles. Plumas, perfume, vino, pan, uvas. Y en el otro grupo ya la cosa era más delicada. Tijeras, cuchillos, varas de hierro, hojas de afeitar y hasta una pistola, con una única bala a su lado. Durante las primeras 2 horas no pasó nada. El público se encontraba tranquilo, calmado, y actuó tímido, cordial e incluso cariñoso, pues los primeros gestos fueron inocentes. La gente le besaba la mejilla, otros le colocaron una rosa entre sus manos, y otros jugaban con su postura corporal. Y así prosiguió el rato, hasta que comenzó a emerger los bajos instintos humanos en algunos de ellos, contagiando a los demás presentes de lo mismo. Porque a partir de la tercera hora todo se volvió más lento. La gente comenzó a tocarla de manera indebida y rasgaron su camisa con una hojilla de afeitar, dejando sus pelos a vista de todos. Le clavaron alfileres e incluso uno de ellos le hizo un corte en el cuello y bebió de su sangre, cuya cicatriz. Yo creo que hay un punto en el que las personas quieren como ser más, quieren quedar bien. Entonces uno va haciendo esto, el otro hace esto, y gradualmente lo van llevando a lo peor. En vez de ponerse en de acuerdo entre esos tres hombres que están ahí, en vez de rasgarle el cuello y en vez de realizar ese corte, en vez de clavarle las espinas, en vez de tocarla de manera indebida, porque no proceder a protegerla. Si está en un momento de vulnerabilidad, si una persona te dice que es una cosa, cambia ese pensamiento de esa persona. Pues en mi caso no. Es imposible. Si una persona me dice que se siente tal cosa, yo le digo, bien, pero no lo eres. Aún es visible a día de hoy en la mujer. También la tomaron en
peso la pasearon por la sala. Pusieron su cuerpo sobre una mesa con las piernas abiertas y clavaron un cuchillo sobre la madera entre ellas. Luego uno le escribió con la barra de labios en la frente "Ey", mientras que otros la agredían sexualmente. Y así el sadismo se fue intensificando. Los impulsos del público iban en aumento al no ser reprimidos, porque podían hacer lo que querían y sin consecuencias. Finalmente la cosa se puso más tensa de lo que ya estaba, cuando uno de los presentes cargó la pistola y se la colocó en la mano a Marina, apuntando la boca del arma hacia su cuello. El hombre introdujo el dedo índice del artista en el gatillo y presionó ligeramente este. De inmediato se produjo un murmullo entre el público y alguien lo agarró. Se armó una pelea entre algunos. Uy, es que miren esa cara de locos todos. Uf, vean ese gordito. Y todos se ve que son de plata, porque tienen trajes elegantes y para la época solo lo tenían de plata. Vea ese como ríe, ese como rasga, todos haciendo la maldad como si la disfrutaran, olvidándose de que alguien sufre. Y esta mujer, ese hombre. Hay algo muy curioso y es algo que se llama la envidia de la mujer. Es que la mujer de por sí tiene mucho más envidia hacia la mujer que el hombre y hacia el hombre también por ciertos aspectos biológicos, pero entre ellas se tienen mucho más envidia, pero no tienen el valor para causar daño. Las mujeres en estos casos lo que hacen es promover ideas entre los hombres y el hombre que cometa el acto más barbárico que alguna mujer le diga que lo retó a hacer, es el hombre que tiene más aprobación en el momento. No digo que sea así, digo que es una posibilidad, porque en la mayoría de las fotos que han mostrado cerca, solo se han visto hombres, aunque hay mujeres en el público. Uno de ellos, pues el público estaba dividido. Algunos querían protegerla, otros divertirse. Consiguieron reducir al hombre que llegó al extremo y lo echaron del lugar. Al menos algunos querían protegerla, pero pudiesen haber hecho más. Y hay que aclarar que en ningún momento ni circunstancia los empleados de la galería tenían autoridad para intervenir en nada, de que Abramovich dejó por escrito que ella asumía toda responsabilidad y que no habría consecuencias contra ninguno de los participantes. Por lo tanto, aquel hombre fue expulsado del lugar por la decisión de una pequeña parte de los presentes. También hay algo que aclarar, y es que la maldad no es exclusiva de psicópatas o de unos pocos, sino que es una potencialidad que tenemos dentro de nosotros, que solamente está esperando una chispa de activación para desenvolverse en nuestro cuerpo, porque eso es química. Entonces es química que se va desarrollando en nuestro cuerpo, se apodera de él y cambia la normalidad de la química y la normalidad en la producción de neurotransmisores. Entonces esto va afectando poco a poco la manera de pensar y de ver las cosas. Entonces esto también poco a poco ayuda a que uno sienta que no está cometiendo algo malo cuando en realidad lo está cometiendo. Y también lo que sucede es que cuando esto pasa en grupo, las personas que están en el grupo piensan que hay una responsabilidad compartida. Entonces el daño que le está infligiendo no siente que lo esté haciendo él solo, aunque esté parado frente a ella él solo haciendo ese daño. Y él piensa que todos van a asumir esa responsabilidad y hay una ruptura de lo moral tan impresionante que puede llevar a todos estos casos y aquí es un experimento, pero en la realidad se ven casos más atroces hacia la mujer, hacia el hombre, hacia las personas en general y no es porque se promueva la violencia, es porque se activó ese factor de maldad. Ya su cuerpo ha sido apoderado por una química que no es pertinente para que usted pueda continuar su día a día. Finalmente la hora indicada llegó, y el galerista le informó a Marina que la performance había llegado a su fin. La mujer tenía un aspecto horrible, se encontraba media desnuda, sangrando y con el cabello mojado por todo lo que le habían hecho. Cuando la artista abandonó su papel de muñeca sin voluntad, se acercó al público y pasó algo extraño. Así lo cuenta ella a día de hoy. Así que comencé a moverme y a volver a ser yo misma, porque estaba ahí como una marioneta para ellos. Y en ese momento todos comenzaron a correr. ¿Por qué comenzaron a correr? Porque hay algo que se llama vergüenza. Y no es lo mismo atacar o generar daño en algo que está cosificado a asumir ese daño que se hizo a eso que se cosificó, a ese alguien que se cosificó durante ese momento, cuando vuelve a su normalidad, cuando vuelve a su persona, cuando vuelve a ser ella misma. Ya todos sienten vergüenza porque nunca dejó de ser ella, porque nunca dejó de ser persona. Y sin embargo, todos hicieron ese daño, aunque todos tuvieron la opción de no hacerlo. Las personas no podían confrontarme a mí como persona. Cuando todo había acabado, Abramovich dijo:
La experiencia que aprendí fue que, si se deja la decisión al público, te pueden matar. Me sentí realmente violada. Me cortaron la ropa, me clavaron espinas de Y no fue metafóricamente, fue literalmente, fue realmente. rosas en el estómago. Una persona me apuntó con el arma en la cabeza y otra se la quitó. Clavaron espinas de rosas en el estómago. Una persona me apuntó con el arma en la cabeza y otra se la quitó. Se creó una atmósfera agresiva. Después de exactamente 6 horas, como estaba planeado, me puse de pie y empecé a caminar hacia el público. Todo el mundo salió corriendo, escapando de una confrontación real. A través de esta performance, la artista dio una auténtica lección sobre lo que la humanidad es capaz de hacer si se les da ciertas herramientas. Un ejemplo, por tanto, la cobardía ante la verdad y la maldad, que una mayoría puede llegar a tener si tiene la ocasión. Nadie animó a ese público a humillarla, ni tampoco tenía motivos para hacerle daño físico y mental. Tan solo disponían de esos 72 objetos, y en lugar de escoger el perfume, prefirieron el hacha. La mismísima Abramovich dijo que todo lo que sucedió aquella noche fue muy traumatizante, pero que al mismo tiempo interesante. En su libro Derribando Muros cuenta que sucedieron cosas muy curiosas en la conducta humana. En la mayoría de los casos, las mujeres de la galería eran las que les decían a los hombres qué hacerle, en vez de hacerlo ellas mismas. También declaró que el público presente era gente pudiente, de alto standing económico de la sociedad italiana de ese entonces, y se suponía que tenían cierta educación e intelectualidad como amantes. Pero yo también pienso que cuando una persona tiene tanto acceso, ha experimentado muchas cosas en la vida, a veces llega a esos deseos oscuros en los que se pregunta, ¿será que los puedo satisfacer? ¿Será que existe un límite para mí? Límite de que si yo puedo hacer lo que me dé la gana, tengo dinero y esa es la base del poder en el mundo. Del arte, y que no eran gamberros de la calle. Aunque bueno, el dinero nunca ha tenido nada que ver con la educación y la intelectualidad, también hay que decirlo. De algún modo, este experimento reveló esa cara oculta de la psique humana, cuando los límites son inexistentes a nivel social. Lo que sucedió nos lleva a reflexionar sobre la libertad, la responsabilidad, la autoridad y el respeto. Y Marina Abramovich demostró lo fácil que puede ser para algunas personas mostrar su actitud violenta frente a alguien que no puede defenderse y que está desprovisto de protección. Desde el principio de la performance, ella sabía que corría riesgo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues porque nunca imaginó que la cosa llegaría a tal punto. Una de mis piezas más extremas fue cuando realmente llevé mi cuerpo al límite. Porque no quería morir, no estoy interesada en morir. Estoy interesada en qué tan lejos puede llevar la energía del cuerpo humano, qué tan lejos puedes ir. Y ver que realmente la energía no tiene límites. La energía realmente no tiene límites. No se trata del cuerpo, sino de la mente, que te empuja a los extremos que antes no hubieses ni imaginado. Yo creo que también hay otro factor que cabe aclarar, y es que el cuerpo no es una exposición de arte. El cuerpo es un privilegio que debes de cuidar, que debes de proteger, no de exponer, porque cuando expones tu cuerpo, más siendo mujer, el hombre la va a ver como una cualquiera. El hombre la va a ver como que no tiene valor. No estoy diciendo que ese tipo de mujeres no valgan, estoy diciendo van a perder valor en el mercado del amor, las van a escoger de último. Al terminar la performance, declaró que los resultados fueron inesperados y que dejar el control al público puede provocar vivir experiencias tan peligrosas como la posibilidad de la muerte. La dualidad que existe en toda persona es algo sobre lo que se ha reflexionado mucho en la historia, el que todos asumamos la existencia. El ser humano siempre se va a despersonalizar. Cuando yo mencioné despersonalizar, es enajenarse. Es esa dualidad que justamente él menciona. Usted no es el mismo en un momento de paz al que es en un momento de adrenalina. A la persona que siente esa sensación cuando lo están robando. Cambiamos de personas, o sea, existe esa dualidad porque hay algo que es instintivo. Y la sociedad solo es el reflejo de nuestra humanidad, con las complejidades y contradicciones que todo esto trae. Porque por un lado, aunque el sistema nos permita vivir como comunidad, compartir recursos y avanzar juntos, por otro lado solo es un entramado de poder con estructuras que busca desigualdad y prejuicios
quieren más prejuicios para que se perpetúen la injusticia y la opresión. Bueno, díganme qué opinan ustedes. Vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por ver el video. Espero que les guste. Díganme qué opinan ustedes. Ahí nos pillamos pues.